Feliz sábado para todos. Ya se siente la presión. Inmediatamente se toma el micrófono, se altera la presión y los nervios aumentan. El hecho de tener la responsabilidad de trazar la palabra de Dios requiere de mucha seriedad y exigencia. Permítame un momento, yo observo el tiempo. Hermanos y amigos, vivimos en un mundo en el cual los seres humanos se nos olvida que estamos en guerra. Constantemente los ángeles caídos y los ángeles de Dios luchan, los unos por defender a los seres humanos y los otros por atacarlos. Pero aparte de eso, el conflicto que se está llevando entre los dos bandos requiere estrategias. Es decir, cada uno de los bandos hace sus estrategias y tiene sus planes. El enemigo de las almas, Satanás, tiene muchos planes en este planeta y uno de ellos, él trabaja a través de los medios de comunicación. Y él envía mensajes a los seres humanos a través de las novelas, las películas, los deportes. Mensajes que aparentemente son imperceptibles, pero que están allí ocultos. Investigando me di cuenta que Satanás utiliza a Hollywood, las películas, para inducir a las mentes del ser humano a hacer lo que él quiere. Y quiero contarles que el 31 de marzo del año 99 se estrenó en los Estados Unidos una película llamada Matrix. Yo sé que muchos la vieron. Matrix. Esa película mostraba un personaje llamado, un personaje que era programador informático en su vida normal, pero luego en la noche que llegaba a su casa, él era un hacker y recibe allí una información por el computador y esa información lo sacude, lo estremece. Y resulta que el mensaje le decía que Matrix lo poseía. Y él se preocupó y quiso investigar qué era Matrix. Entonces, alguien lo contactó, lo llevó a cierto lugar y le dijo que si quería saber qué era la Matrix, tenía dos opciones. Le presentó dos pastillas, una azul y una roja. Con la pastilla azul, si se tomaba esa pastilla, pues olvidaría lo que había pasado y volvería a su casa y todo sería normal. Si se tomaba la pastilla roja, entonces se tendría que olvidar de su vida, de lo que tenía, del mundo, y jamás volvería a saber de todo eso. Finalmente, él se toma esa pastilla y decide saber qué es Matrix. Cuando se da cuenta, lo llevan y le explican qué es la Matrix. Se da cuenta que en realidad la Matrix es como una máquina que tiene a todos los seres humanos conectados a través de un cable que les hace creer que lo que ellos están viviendo es real. Es decir, que la humanidad estaba viviendo y ellos creían que era real, pero lo que no sabían es que estaban siendo controlados por unas máquinas. Y el lugar a donde él lo llevaron, ese era el verdadero mundo real, los que no estaban sometidos a esas máquinas. Y llama la atención de que ese personaje se da cuenta que hay un lugar donde las máquinas no tienen acceso a los seres humanos. Es decir, hay un lugar donde hay unos seres humanos que no están siendo controlados por esas máquinas. ¿Y saben cómo se llama ese lugar? Se llama Sion. Se llama Sion.
Y la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, también es conocida como ¿qué? Como Sión. Así que hay un mensaje allí oculto, Satanás, diciéndonos de que los seres humanos estamos aquí, pero hay otro mundo que es real, el mundo espiritual. Con nosotros hay otros seres que nos olvidamos que están ¿con quién? Con nosotros. Mis amigos y hermanos, debemos vivir en el mundo real. El mundo real. Y el mensaje es que Satanás ha hecho que la gente se olvide que hay un mundo real y que crea que este es el verdadero. Y que viva como quien nunca dejará de existir. Así que vamos a ver en las Escrituras, porque Jesús nos enseñó cuál es ese mundo real. En el libro de Juan, el capítulo 17, San Juan, el capítulo 17, y dicho sea de paso, niño lo traen de ese mundo y lo llevan al mundo real porque se cree que él es el elegido. Y finalmente ese personaje era el elegido y es quien al final puede darle vuelta a la matriz y programar a la matriz para que deje a los seres humanos libres. ¿Estás entendiendo el mensaje? También un ¿qué? Un Mesías, un Salvador. Esa película tiene muchos mensajes. Y así como esa, hay muchas en Hollywood, hermanos, que tienen mensajes que quizás son imperceptibles para la mente humana, pero que nos están engañando. Así que Jesús, en el libro de San Juan, el capítulo 17, vamos a coger el contexto, versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han reconocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están ¿en dónde? En el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que Jesús en el versículo 11 asegura que los discípulos están ¿en dónde? En el mundo. Pero ahora dice que aunque ellos están en el mundo, no son ¿de quién? No son del mundo. Por una razón. ¿Por qué razón no son del mundo? Porque lo conocen y lo conocieron a través de ¿qué? De su palabra. Porque han guardado ¿qué? Mi palabra. Por esa razón no son del mundo. Así que el que no guarda la palabra de Dios, sencillamente ¿qué?
es del mundo. Es del mundo. Y sigue diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Vuelve e insiste Jesús, no son del mundo. Porque ellos han creído que tú me enviaste. Han guardado tu palabra. Obedecen tu palabra. Así que guárdalos del mundo. Y Jesús, conociendo todo, está orando ¿por quién? Por los discípulos. Y no solo por los discípulos, sino también por los que habían de creer en Jesús por la palabra de los discípulos. Mis hermanos, si Jesús oró por nosotros y en todo momento habla del mundo, es porque sabía que el mundo, hermanos, iba a ser difícil. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra mundo? Muchas veces, como 6 veces hemos leído la palabra mundo. Y Jesús ya habla del mundo, conociendo que el mundo, hermanos, se iba a hacer difícil, que iba a ser atractivo para sus discípulos. Y él dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra. La palabra de Dios es algo extraordinario. Es algo extraordinario porque a través de ella Dios transforma las vidas. Y vamos a ver, porque Jesús trató de explicarle esto a un personaje personalmente, le trató de explicar lo que él estaba diciendo. Y notamos que él está hablando de ¿qué? De otro mundo. En capítulo 3 del mismo libro de San Juan, el capítulo 3, encontramos a Jesús teniendo una conversación con Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús se encuentra con Nicodemo y notan que al parecer no tiene como sentido lo que Jesús le dice con respecto a lo que Nicodemo le dice, porque Nicodemo me dice: Señor, pues nosotros sabemos que tú eres venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y luego Jesús le dice que de cierto te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. O sea, ¿qué tiene que ver lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo con lo que Nicodemo está aseverando? En realidad, mis amigos, en realidad Jesús siempre que hablaba, estaba hablando de una manera espiritual. Y aparte de eso, Jesús sabía cuál era el interrogante que Nicodemo tenía. ¿Sí? Nicodemo no tenía duda de que Jesús era enviado por Dios, pero Jesús sabía cuál era su pregunta, qué era lo que él quería saber. Y directamente le dice: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de los cielos. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Porque Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre, ya estando viejo,
entrar otra vez al vientre de su madre y nacer. Y Jesús le dice: Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Debes nacer de agua y de espíritu. Porque en este mundo que ya naciste, debes nacer en el otro mundo. Es decir, el mundo que espiritual. Hay que nacer a la nueva vida, que es un mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? Es un mundo en donde usted está en estrecha y continua comunión con Dios. Ese es el otro mundo. Y vamos a ver algo interesante. Porque aunque las palabras de Jesús eran aparentemente confusas, vamos a notar en el capítulo 7 de San Juan 7, versículo 50. San Juan capítulo 7, versículo 50. Resulta que los alguaciles habían mandado a unos personajes, los principales sacerdotes y los fariseos habían mandado a los alguaciles a capturar a Jesús. Y cuando ellos llegaron a capturar a Jesús, se quedaron admirados escuchando lo que Jesús decía, y no fueron capaces de capturarlo y se regresaron sin él. Y dice lo siguiente, el versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y el versículo 50 dice algo interesante. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que le ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué está haciendo Nicodemo? Nicodemo está defendiendo ¿a quién? A Jesús. A Jesús, porque está diciendo que ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Ahora Nicodemo está de parte ¿de qué? De la justicia, porque era injusto que juzgaran a Jesús sin antes permitírsele a Jesús que se defendiera. Así que, mis hermanos, lo que el texto nos está diciendo es que Nicodemo entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Nicodemo entendió, y ahora Nicodemo está de parte ¿de quién? De Jesús. Y vamos a notarlo una vez más en el capítulo 19 del libro de San Juan. Capítulo 19. Versículos, vamos a leer desde el versículo 38. San Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora el versículo 39 que dice: también ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. ¿Lo entendió o no lo entendió Nicodemo? Lo entendió. Entendió que era necesario nacer de nuevo y vivir en el verdadero mundo real. Y vamos a ver otro personaje. En el capítulo 19 de Mateo encontramos otro personaje, pero que lastimosamente no lo entendió. Mateo 19, versículo 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y me llama la atención porque esta historia está estrictamente relacionada con lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si quieres entrar en el reino, debes ¿qué? Nacer de nuevo. Y este personaje le dice, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino? Entonces Jesús le da la respuesta, guarda los mandamientos, pero te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que aunque aparentemente este hombre guardaba los mandamientos, aún no estaba verdaderamente viviendo en el mundo real. Porque le faltaba una cosa, el amor al prójimo. El amor al prójimo. La negación de sí mismo y el darse por los demás le era necesario también ¿para qué? Para entrar al reino. Y cuán difícil es que una persona en estos tiempos tenga la negación de darse por los demás. Y es también necesaria. ¿Por qué qué? Porque es el mayor ejemplo que nos ha dado Dios a través de la vida de Jesús. Una abnegación 100%. Desprenderse de su condición de Dios, hacerse ser humano y venir a este mundo a vivir una vida de estrecha obediencia a Dios. Eso es una abnegación total. Y este mundo nos ha envuelto en un mundo de consumismo y de acumular y de tener más. Pocas palabras de qué? Para mí. Todo lo que consigo es para quién? Es para mí. ¿Están entendiendo? Ese no es el mundo real. Ese no es. Debemos de preguntarnos, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y vamos a continuar, porque hubo alguien que sí lo entendió. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, Eclesiastés, capítulo 2, aparece allí los escritos del sabio Salomón. Y Salomón nos va a decir algo interesante. Salomón nos va a decir que por todo lo que nosotros nos esforzamos y buscamos y nos desgastamos y corremos, nos va a decir Salomón que simplemente todo eso es vanidad. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 en adelante. Recuerden que Salomón fue. Salomón fue el hombre más rico del mundo. Y jamás en la tierra va a haber hombre más rico que él. Y no solo eso, Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Y jamás en la tierra va a haber hombre más sabio que él. Así que, sencillamente, lo que Salomón tiene que decirnos es algo muy importante. ¿Estamos, cierto? Es algo muy importante.
Y dice Salomón, capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. ¿Qué dijo Salomón? ¿Que los bienes son qué? Hermanos, ¿es cierto o no es cierto eso? Es cierto. Y uno aquí se desgasta y se estropea y se mete en problemas. Y algunos seres humanos hasta roban, hacen daño. ¿Por qué? Por tener bienes, que al final son ¿qué? Vanidad. Todo eso es vanidad. ¿Y cuántas personas han perdido la vida en busca de estas cosas? ¿Y cuántas personas han dañado vida y quitado vidas por ir en busca de estas cosas? Sigue diciendo Salomón, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la risa y la diversión también son qué? Vanidad. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve la risa? ¿De qué me sirve el placer? Está diciendo Salomón. Todas esas cosas las encontramos ¿en qué? ¿En cuál mundo encontramos todas estas cosas que está diciendo Salomón? En el que no es real. Propuse en mi corazón, versículo 3, agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo de los cielos todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Saben qué es esto? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Es decir, todo lo que quiso, lo tuvo. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Y dice él, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. A esa conclusión llegó Salomón. Impresionante. El hombre que tuvo, por lo que nosotros ahora nos desgastamos y matamos y queremos conseguir, el hombre que tuvo todo eso, te dice que todo eso es vanidad. Y finaliza dándote un consejo. Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 y 14. Finaliza dando un consejo. Él dice, si tú no entendiste lo que yo te escribí en el libro, si tú no entendiste mis escritos, yo te voy a dar una conclusión, te voy a concluir. Si tú no entendiste todo lo que yo quise decir en el libro, esta es la conclusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la conclusión que da Salomón. Hermanos, por más que nos esforcemos, por más que queramos hacer todo lo que este mundo ofrece, sencillamente Dios traerá toda obra a juicio. Así es sencillo. Así que Salomón lo entendió. Salomón lo entendió. Que había un mundo real, pero que este mundo que ahora es tangible para nosotros,
un día dejará de ser intangible, no el mundo, sino algunas cosas que están en él. Ese cigarrillo de marihuana un día, ¿qué? Dejará de ser intangible, no existirá. Esa botella de aguardiente un día, ¿qué? Será intangible, perecerá, no estará nunca más. Hubo otro hombre que también lo entendió. Ese personaje está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, vamos a ir terminando. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice Hebreos, capítulo 8, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, ¿por qué cosa? Por la fe. Fue por la fe. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham recibió una orden de Dios y él por la fe salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero. ¿Cómo habitó? Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora yo voy a decir algo. Dice que Abraham habita como extranjero, como en tierra ajena. Es decir, habitó entendiendo que ese no era su verdadero lugar. ¿Sí? Abraham entendió y sabía que estaba en ese lugar, pero que ese no era el verdadero lugar que Dios le iba a dar. Habitó como extranjero. Ahora, como en tierra ajena. ¿Será que uno en tierra ajena puede hacer lo que quiera con esa tierra? ¿Será que uno en tierra ajena puede llegar, no sé, y cavar esa tierra y construir, no sé, lo que él quiera? No, es imposible, esa tierra es ajena. Y él habitó como extranjero en esa tierra. Y me llama la atención que moraba en tiendas. ¿Saben qué eran las tiendas? Unas carpas. Abraham era rico, pudiendo construir un palacio, no sé, con ladrillo y algo ahí esplendoroso. Ahora, no estoy diciendo que usted no pueda construir su casa bonita. ¿Sí? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, que él pudiendo construir su casa allí de ladrillo para establecerse ahí de por vida, moraba en qué? En tiendas, en carpas. Porque Abraham entendía algo interesante que dice el versículo 10. ¿Por qué hizo eso? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso lo hizo. Porque entendió que estaba de paso, que este no era su hogar. Y vivió como quien no es de este hogar. Por la fe lo hizo. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo, hermanos? Pensemos en eso. ¿Estamos viviendo como extranjeros? ¿Cuáles son tus planes? Porque tus planes te pueden decir si estás viviendo como extranjero o no. ¿Qué proyectos tienes? Estamos de paso, hermanos. Y estamos terminando la travesía. Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender que estamos de paso. Eso debemos de tenerlo claro.
Porque dependiendo de la convicción que tú tengas, así será tu estilo de vida en este lugar. El libro de Efesios. El libro de Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Versículo 12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tremendo. En otro tiempo, hermanos, estábamos alejados de todas estas cosas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay que vivir como miembros de la familia de Dios. De esa manera debemos vivir. Yo voy a leer una cita que fue una de las que me permitió construir o traerme a la mente esta meditación. Se encuentra en el libro de Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. Eso está en el capítulo 13, la lluvia tardía. Dice la sierva del Señor. Tiene un subtítulo que se llama "Hay que despejar el camino para la lluvia tardía". Hay que despejar el camino para la lluvia tardía. Dice ella: vi que nadie podrá participar del refrigerio del Espíritu Santo, es decir, nadie podrá recibir el Espíritu Santo a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Sí, hermanos. Orgullo, egoísmo, amor al mundo, en pocas palabras, mundanalidad. Nadie podrá recibir el Espíritu de Dios si no ha vencido todas estas cosas. Y estas cosas se vencen por la gracia de Dios, hermanos. Y cuando entendemos que estamos de paso. Si usted no entiende eso, usted no va a vencer al mundo. Jamás lo va a vencer. Jamás. Termino con la cita muy conocida, que muchos la conocemos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Perdón, estoy leyendo el capítulo 2, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Gracias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, esto es delicado. Esto es delicado. Porque si estoy en el mundo o estoy amando al mundo, el amor de Dios no está en mí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Todas estas cosas pasarán. Yo quiero dejarle las visitas ese mensaje. Mis amigos, todas estas cosas pasarán. Todas. Lo que hoy es tangible, un día dejará de ser intangible. Y mis hermanos, el cielo será maravilloso. El cielo será maravilloso. Será algo inigualable. Para perdérnoslo por lo que hoy es intangible. No sería sabio hacer eso. Perdernos el mundo por algo que sabemos que un día va a dejar de existir. Perdernos, el cielo. Perdernos el cielo por algo que un día dejará de ser. No es sabio. No es sabio. Yo le invito a que piense en eso. Y a que le pida a Dios fuerza de voluntad para alejarse de este mundo. Y a nosotros para mantenernos alejados de Él. Dios les bendiga. Vamos a cantar. Terminamos con una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, el honor y la gloria te pertenecen por los siglos de la eternidad. Estamos, Señor, en un mundo difícil, en un mundo que atrae a nuestras mentes, pero sabemos que tú eres más poderoso que ese mundo. Danos el poder para vencer las tentaciones. Danos la fuerza de voluntad para abandonar lo que haya que abandonar. Y rogamos, Dios de los cielos, que tu gracia sea sobre nosotros. Solo tu gracia puede salvarnos de este mundo malvado. Permite pues que haya también disposición en nuestros corazones y que cada uno pueda ir creciendo hasta la estatura de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.